Bueno, muy buenos días o tardes o noches, no sé. Eh, Gracias por visitar. Bueno, vamos a empezar viendo el tema 11, ¿vale? El tema 11 trata sobre las cuentas públicas y la política fiscal del Estado. Vamos a ver fundamentalmente en qué se gasta el dinero nuestro Estado, nuestro gobierno, cómo lo recauda, fundamentalmente a través de impuestos, y luego vamos a ver la política fiscal, que ya introducimos cuando vimos los ciclos económicos en el tema 10. Ya dijimos que cuando el Estado interviene en la economía a través de la política fiscal, lo que hace es incrementar el gasto público o bien reducir los impuestos. Con esto lo que estamos consiguiendo es reactivar la economía cuando va mal. En cambio, cuando reducimos el gasto público y aumentamos los impuestos, lo que tratamos de hacer es lo que decía Hayek en su vídeo, tratar de ahorrar y con eso pues tener dinero para luego posteriormente, si la economía viene mal, pues poder gastarlo y reactivarlo de alguna forma. Bueno, fijaros, bueno, poder gastarlo, reactivarlo de alguna forma e incluso pues liberar un poco a la población de tener que pagar impuestos. Bueno, el sector público, lo que os he contado, necesita recursos para poder ofrecer los bienes y servicios que la sociedad reclama y la provisión de estos recursos y los gastos públicos que se estiman para un año constituyen los presupuestos públicos. Es decir, todos los años tenemos que hacer un presupuesto, se hace un presupuesto a nivel anual. Posteriormente lo tienen que aprobar las personas que nos representan en el poder, ¿no? Los partidos políticos. De ahí que muchas veces y muchas noticias estén en función de si se aprueban o no se aprueban esos presupuestos del Estado. Es más, hasta que no hemos tenido el nuevo gobierno formado, los presupuestos generales del Estado no estaban aprobados porque no había quien los aprobase. Bien, esos presupuestos lo único que hacen fundamentalmente es recoger una serie de partidas que van a representar el gasto público. En el gasto público están incluidos todos aquellos bienes que de una forma directa o indirecta recibimos los ciudadanos. Bienes públicos que, como ya hemos dicho muchas veces en clase, pueden ser en forma de sanidad, educación, defensa, justicia, etcétera. Además de las transferencias y ayudas que recibimos por determinadas circunstancias que sufrimos cada uno. Bien porque te quedes sin trabajo, cobras una prestación por desempleo, bien porque llegues a la edad de jubilarte y cobras una pensión, o simplemente porque has tenido un accidente o estás enfermo, no puedes ir a tu puesto de trabajo y lo que hace la seguridad social es que te cubre de alguna forma ese periodo, ¿no? Siempre y cuando lo hayas cotizado y siempre y cuando reúnas una serie de condiciones y de circunstancias. Para financiar todos estos gastos públicos, todo este gasto público, no queda más remedio que recaudar impuestos. Es que es lo que hay. De la nada no se puede generar nada. Por tanto, si recaudamos impuestos, podemos ofrecer bienes públicos. Si no recaudamos impuestos, pues no vamos a poder ofrecer bienes públicos. Bueno, en España, nuestra estructura del sector público, pues recientemente, no es que sea una de las grandes novedades, pero sí por decirlo de alguna forma para que se entienda bien y para que sepáis más o menos cómo funciona la administración y por qué tenemos el problema que tenemos muchas veces, pues, como por ejemplo el caso de Cataluña, o por ejemplo tenemos el caso de no sé dónde ponerme, me pongo donde me ponga, lo tapo. Así que me quedo aquí, leéis por aquí arriba y cuando hayáis acabado, que no me podéis avisar, así que será cuando yo quiera, lo pongo arriba y ya está. En el caso del Estado español, pues resulta que pues, la administración se encuentra descentralizada. De esta forma, por ejemplo, la materia de educación, pues cada comunidad autónoma decide qué hacer con ella. Así, por ejemplo, en Cataluña, pues parte de la educación se da en catalán, en Madrid pues, no se da en catalán, en Valencia se da en valenciano, en Galicia se da en gallego, y en el País Vasco se da en euskera. Tenemos suerte de que ¿cómo se llama? Andalucía no está considerado el andaluz un dialecto, ¿no? Sino, incluso allí también nos podríamos plantear muy seriamente pues, dar la educación en andaluz. ¿Por qué no? Es un ejemplo, ¿no? Simplemente para que veáis que cada comunidad autónoma en determinadas competencias, en determinados asuntos, decide qué es lo que se hace en su comunidad autónoma. Tenéis que ahí que uno de los grandes cambios organizativos reciente en el sector público, en adelante SP, siempre que veáis SP en mayúscula lo podéis identificar como sector público. Ya sabéis que no me importa que las nomenclaturas las utilicéis en el examen, pero siempre que utilicéis una nomenclatura, por favor, ponérmelo. SP, en adelante, sector público. Porque podrían ser, yo qué sé, sectores provechosos. O
somos perfumados. No sé, SP podría ser cualquier cosa, por tanto lo tenéis que especificar, ¿vale? La descentralización española destaca el creciente peso de las comunidades autónomas como instituciones intermedias entre la administración central y la local. ¿Qué significa esto? La parte superior tenemos el Estado, ¿no? La administración central. Y luego posteriormente tenemos los ayuntamientos que actuarían como administración local, ¿no? Pues las comunidades autónomas pues, cada vez han tenido pues, más peso en las decisiones de cómo se distribuyen esos impuestos que recogemos a los ciudadanos y posteriormente los reciben en forma de bienes públicos. Bueno, ¿cómo se gestiona el gasto público, por tanto? Ahí tenéis simplemente es un reparto. Lo pongo aquí a título informativo. No hace falta que os lo sepáis, ni que os lo aprendáis de memoria, ni nada de eso. Simplemente que entendáis o que comprendáis que 33 de cada 100 euros que damos en impuestos se los estamos realmente dando a las comunidades autónomas. Es decir, se lo estamos dando a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que haga las gestiones que ella estime, perdón por personalizarlo en ella, sino que la figura del presidente o presidenta decida qué hacer con ese dinero. El 10%, es decir, 10 euros de esos 100 euros que pagamos por impuestos, está destinado a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, fundamentalmente ayuntamientos, para que lo entendáis. El 22 euros de 100 o el 22% se lo estamos dando al Estado y a los organismos autónomos, es decir, se lo estamos dando a la administración central pura y dura. Y el 35% restante, es decir, el peso más importante de todo lo que pagamos por impuestos, es decir, 35 de esos 100 euros, se lo estamos dando a la seguridad social. La seguridad social, recordarlo, lo tenéis que ver, lo tenéis que entender, como una gran compañía aseguradora que lo que hace es asegurar la posibilidad de que nos pase algo. Esto lo adelantamos cuando vimos el estado del bienestar y ahora lo único que estamos haciendo es pues nada, explicar un poquito más detenidamente o explicar un poquito más en profundidad qué es realmente eso que hace la seguridad social. Las dos primeras, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales, tal y como tenéis ahí en la presentación, son responsables de la vivienda y los servicios comunitarios, como la educación y la sanidad. Es decir, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, fundamentalmente lo que van a administrar es la gestión de los colegios y institutos públicos, y por otro lado, de los centros de salud. La tercera, es decir, la administración central, se encarga de la defensa nacional, de las grandes infraestructuras y de las relaciones exteriores. Y por último, la seguridad social es la que se encarga de la mayoría de las prestaciones sociales. Es decir, me quedo sin trabajo y tengo que cobrar una prestación por desempleo, la seguridad social. Me quiero jubilar y quiero acceder a mi derecho de cobrar una pensión, que cada vez están más comprometidas, aunque seguramente esto en algún momento se revertirá la situación, la seguridad social. Que estoy de baja por maternidad o por paternidad, otra vez la seguridad social, ¿vale? La seguridad social no tenéis que asociarla con la idea de sanidad, no tenéis que asociarla con la idea del centro de salud. La seguridad social lo que tenéis que hacer es asociarla con la idea de todas aquellas transferencias, ayudas, coberturas que una persona recibe cuando, por cualquier circunstancia, deja de recibir ingresos o tiene derecho a percibir un ingreso por una circunstancia determinada. Por ejemplo, que se nos reconozca un grado de minusvalía. Pues a partir de ahí se nos reconoce una pensión. Por ejemplo, que nos quedemos huérfanos. También se nos reconoce una pensión. Lo que decía de la prestación, ¿cómo se llama esto? Por desempleo. Algunas veces cuando se acaba la prestación por desempleo, no tenemos trabajo, somos parados de larga duración, las rentas mínimas que tenemos no llegan pues, a esos mínimos, pues que supuestamente se consideran lo necesario para poder vivir, se puede optar a un subsidio por desempleo, fuera de lo que sería la prestación por desempleo, etcétera, etcétera. Pues todo eso sería la seguridad social. Bien, visto esto, esto es sencillo de ver, sencillo de entender, lo que voy a pasar a explicaros es este dibujito que tenemos aquí. Fijaros, es un dibujito, no me acuerdo muy bien dónde salió, si era en El País o era en El Mundo, ya hace tiempo, este dibujo tiene tiempo. Aquí tenéis el gasto público, aquí tenemos un camioncito que sería la economía, y tira de ese gasto público como si fuera una bola pesada, ¿no? Como si fuera algo que, madre mía, no podemos moverlo, esto es imposible, esto es una pesadilla, ¿no? Es más, muchos de nosotros llegamos a pensar que ese gasto público, cómo se llega a compensar o cómo se llega a justificar, si realmente merece la pena que pagamos esos impuestos por todo aquello que recibimos a cambio. Mirad, en el Estado, cuando
ingresamos por un lado los impuestos, otra es lo mismo, no sé dónde ponerme. Voy a poner aquí, no os mareéis mucho, ¿vale? Los presupuestos del Estado están equilibrados, es decir, están parejos, lo pusiéramos en una balanza, lo negativo y lo positivo estaría equilibrado, es decir, estaría al mismo nivel. Cuando los ingresos, aquello que se cobra el Estado por impuestos directos e indirectos, es exactamente igual a los gastos. Transferencias del Estado y el gasto público que veíamos en su momento cuando estudiábamos los grandes indicadores de la contabilidad nacional, ¿os acordáis? Transferencia del Estado es esa TE, esas transferencias o ayudas recibidas cuando calculábamos la renta personal disponible, y el gasto público es esa G mayúscula, esa G grande que estudiábamos en el Producto Interior Bruto y en la expectativa del Producto Interior Bruto, que os acordáis cómo se llama, ¿no? Que lo pregunté en el examen y vosotros decís, 0,5 por esto. Pues sí, la expectativa del Producto Interior Bruto, que es la demanda agregada, ¿vale? Cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, se produce déficit público, es decir, los ingresos son más pequeños que los gastos, se produce déficit público. En el caso contrario, cuando los ingresos son más grandes que los gastos, estamos hablando de superávit. El déficit es cíclico cuando la economía está en recesión. ¿Qué ocurre en época de recesión? Además, cuando veíamos el vídeo de Hayek y de Keynes, en época de recesión, lo que sucede es que continuamente estamos pidiendo dinero prestado para intentar salir de ese ciclo económico negativo, ¿no? Eh, Se trata, por tanto, podemos entenderlo como un déficit temporal y se produce como consecuencia de la caída de la actividad económica, que hace que disminuya la recaudación de impuestos y aumenten los gastos por prestaciones por desempleo. Por ejemplo, como puedan aumentar estos gastos, otros gastos por política fiscal que decida el Estado en ese momento. Si el déficit se mantiene año tras año, como ha ocurrido con la economía española durante este último periodo, que ya se hace largo, estamos hablando de un déficit estructural o permanente. Significa que de forma recurrente, de forma continua y de forma habitual, nuestros ingresos no sirven para compensar los gastos. ¿Qué ocurre entonces? Porque el dinero no nace de los árboles, es que no salgo a la calle, veo un árbol y digo, anda, mira, millones de euros cayendo de esa. Ojalá, ¿no? Fuera todo tan fácil y todo tan sencillo, aunque bueno, si existieran esos árboles seguramente ya alguien estaría cobrando el precio, es decir, ya se ajustaría esa diferencia en precio para de alguna forma cobrarnos ese dinero de los árboles en base a las necesidades que tenemos nosotros. Fijaros, cuando existe déficit, el Estado puede o bien aumentar los impuestos o bien recurrir al endeudamiento. Es decir, si ya no me llega con los impuestos para cubrir los gastos que tengo, si encima lo que tengo que hacer es incrementar los impuestos de la gente, seguramente lo que haga sería ahogar todavía más a la sociedad, es decir, sería todavía ahogar todavía un poquito más a los ciudadanos. Si ya les cuesta trabajo, o si ya me cuesta en mi economía generar los suficientes impuestos para mantener el gasto, si tengo que incrementar esos impuestos, pues seguramente tenga problemas para poder cobrarlos o para poder de alguna forma cubrir esos gastos que estoy teniendo. ¿Qué hacemos entonces? Pues el Estado puede recurrir al endeudamiento, es decir, pide a los particulares que inviertan sus ahorros en préstamos del sector público. Esto serían las letras del Tesoro, los bonos del Estado. Estos préstamos se materializan en títulos que reciben el nombre genérico de deuda pública. Cuando lleguemos al sistema financiero veremos que es un producto financiero más. Por lo que el Estado se compromete a devolver en su día las cantidades recibidas, además de pagar los intereses correspondientes. ¿Qué ocurre? Que algunas veces no solamente el Estado lo que hace es pedir dinero a sus contribuyentes, es decir, intenta pedir dinero a aquella gente que lo tiene, en lugar de pedírselo a todo el mundo en forma de impuestos. Sino que otras veces lo que hace el Estado es que recurre al extranjero, es decir, recurre a otros países a que le presten ese dinero. Veremos que en función de cómo esté la prima de riesgo, lo veremos más adelante, pues cobrarán más intereses o menos intereses. La prima de riesgo, ni más ni menos, lo que mide es lo que considera el mercado con respecto a mi país, que voy a poder devolver ese dinero que me han prestado o no voy a poder devolver ese dinero que me han prestado. Importante, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que no es lo mismo el déficit público que la deuda pública. El déficit público es cuando los gastos del Estado, es decir, los gastos que tiene mi país, son mayores que los ingresos que genero por impuestos. Mientras que la deuda pública es cuando tengo que pedir dinero prestado para financiar esa diferencia. Quiere decir que siempre que tenga deuda, o siempre que tenga deuda, lo más normal es que esa deuda proceda en algún momento de que haya tenido déficit público. Pero no por tener déficit público voy a tener que tener deuda pública, ¿vale? El déficit público
lo podemos financiar con deuda o bien incrementando los impuestos, lo acabo de decir antes. Por tanto, no es condición eh, necesaria de que tengamos déficit público para tener deuda pública. Pero lo que sí que es cierto es que si tenemos deuda pública es porque hemos generado anteriormente déficit público. Es decir, no nos vamos a endeudar no nos vamos a endeudar o no vamos a pedir dinero prestado si nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos. ¿Vale? Por tanto, el déficit cuando el gasto es mayor al ingreso y la deuda es cuando tengo que pedir dinero prestado para financiar de alguna forma esos gastos que están por encima de mis ingresos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar viendo lo que es el gasto público y lo que son los ingresos públicos. Toda esta parte que vamos a ver a partir de ahora es fundamentalmente teoría, ¿eh, chicos? Aquí no hay mucha parte práctica, salvo cuando lleguemos aquí, que vamos a ver cómo se calcula el IRPF, cómo se calculan los tramos y posteriormente vamos a hacer un supuesto de cálculo del IRPF. No será exactamente igual que cuando el día de mañana tengáis vosotros que calcular vuestro impuesto de la renta de las personas físicas cuando estéis trabajando, pero se acercará bastante y sobre todo lo que quiero que entendáis son pues, estos conceptos que tenéis aquí, ¿vale? Luego posteriormente veremos qué es el IVA y ya para la semana que viene pues dejaremos tranquilamente esta parte del tema que tiene que ver con la presión fiscal en España, si pagamos mucho, si pagamos poco. Bueno, no sé si me va a dar tiempo a colgarlo todo esta semana, lo voy a intentar porque la página de Educa Madrid funciona un poco de aquella manera, con lo cual a lo mejor lo intentaré poner en la aula virtual y si no seguramente me puedan contactar con vosotros directamente por correo. Bueno, ¿dónde va el dinero que se recauda? ¿Qué hacen con mi dinero? Pues mira, o mirad, el conjunto de todos los gastos realizados por la administración pública, central, autonómicas y locales, se denomina gasto público. Bien, la G. Bajo este concepto se recoge una gran variedad de actuaciones. ¿Qué hacen con mi dinero? Protección social, pensiones, desempleo y prestaciones sociales. Es decir, es esto que tenéis aquí. Este 35%, ¿vale? Este 35% sería la prestación social o la protección social. ¿Cuánto nos gastamos en sanidad, en hospitales, centros de salud, etcétera? Pues lo tenéis aquí abajo, en rosa pink, como diría mi niña. El 14%. Servicios generales, aquí estoy yo. Aparte de otros, claro, por supuesto. Esto sería el pago de funcionarios, ¿vale? Esto son las nóminas de todas aquellas personas que forman parte de la administración. Bueno, yo entraría dentro del gasto educativo, pero simplemente en servicios generales os he hecho así con la mano, pago de funcionarios, como todos aquellos que son funcionarios del Estado, que hacen todo lo que son servicios generales, es decir, todo lo que son administraciones, todo lo que tiene que ver de alguna forma con todos, es decir, no solamente con algo específico de la educación o de la sanidad, sino que tiene que ver con todos, ese pago de funcionarios, pues estaría aquí metido. Normalmente son las nóminas de las personas que están trabajando en la administración central, las nóminas de las que están trabajando, a ver, lo vea bien, sí, las nóminas de los que están trabajando, por ejemplo, los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ¿vale? Pues aquí tenéis servicio de las administraciones, pago de funcionarios, pues sería un 12%. Fijaros, un 12 y un 14 ya me suma 26. Y un 26 y un 35 ya me voy a más de la mitad. Es decir, ya me estoy marchando 35, 41, 61%. Es decir, 2/3 de lo que pagamos se marcha en la seguridad social, es decir, en protegernos cuando nos pasa algo que no queremos, en nuestra salud, y en el pago de los servicios generales que están relacionados con la administración. Luego tenemos asuntos económicos e inversión para fomento de la economía. Este es un dato que me gustaría actualizar, porque yo creo que este gráfico, creo que es del año 2016 o 2017, aquí habla de un 12%. No sé si este dato seguirá siendo real. Eh, Creo que es un poquito más bajo, pero bueno, lo vamos a dar por válido. Si tengo tiempo, pues intento preparar algo para actualizar este valor, ¿vale? El gasto educativo, ahora sí, aquí estaría yo, ¿vale? Como gasto educativo puro y duro, ¿vale? Como profe que os da la murga, que está ahí on fire, como siempre, ¿no? Ahí, da igual que tengamos clases, que no tengamos clases, soy un pesado. Siempre aparezco por algún sitio. Pues este gasto educativo, ¿a dónde lo tenemos? Gasto educativo, educación, es este 11%. Orden público y seguridad ciudadana, bombero, justicia, protección civil. ¿Dónde tenemos a estos muchachos? Estos serían un 5%. Los gastos culturales y recreativos,
Todo lo que tiene que ver con museos, bibliotecas, parques, jardines. Los gastos culturales los tenemos. Esto es lo malo de no tener clase con vosotros. Y alguno me está diciendo, está ahí, no lo ves. Y es que no lo veo. Actividades recreativas y culturales, aquí estaría, un 4%. La vivienda y servicios comunitarios, como el agua, la basura y el transporte público. Ya sabéis que el transporte público ya lo vimos en un examen donde estuvimos hablando del transporte público y de cómo se hacen las licitaciones, las concesiones y todo eso. Es un bien de todos. Es algo que tiene que gestionar y que tiene que controlar el Estado, porque si se lo queda a uno, nos hacen. Vamos, nos hacen polvo con el precio de los transportes. Pues, ¿dónde está? Protección del medio ambiente. Viviendas y servicios comunitarios. No. Sí, vivienda y servicios comunitarios. Aquí está, un 3%, al lado del rosa pink. Y por último tenemos la defensa, fuerzas armadas y protección del medio ambiente. ¿Vale? Aquí está, protección medio ambiente. Pues estaríamos hablando de un 2% y defensa este 2% que tenéis aquí. Bueno, aquí tenéis un link por si os apetece verlo, si os apetece fuchicar un rato y os apetece investigar qué hacen con mi dinero. Hay una página que se llama ¿Dónde van mis impuestos?.es. Es una página española. A ver si se carga. Yo creo que sí. Y si no, lo paro un momento. Cuando ya... ¡Anda! Mira. ¿Dónde van mis impuestos? Explora los presupuestos generales del Estado. Mira, podemos dar, por ejemplo, por poner ejemplos. Mirad, tenéis de lo que se recauda 62 millones para elecciones y partidos políticos. 1.574 millones para vosotros, becas y ayudas a los estudiantes. 554 millones, cooperación para el desarrollo. Fijaros, si le damos aquí a visión global, va un poquito lento internet hoy, no sé por qué. Me imagino que será porque estamos todos utilizándolo porque nos hemos quedado en casa gracias a nuestro amigo el coronavirus. Si entráis aquí en la visión global, que yo pensaba que le había dado. Bueno, aquí estoy de vuelta. Seguro que ha habido un salto. Por mucho que quiera colocarme exactamente igual donde estaba, pues es imposible. Solamente lo hacen en el cine. Mirar, no me funciona, no sé por qué, la parte de visión global, ¿vale? Que es, la verdad que bastante chula porque se ven bastantes cosas. Eh, Me ha funcionado, he entrado en la de políticas. Fijaros, si entráis en pensiones, veis que es la parte más importante del dinero que el dinero que recauda el Estado, que posteriormente nos devuelven en forma de bien público, que en este caso sería la pensión, aquella a la que podemos acceder cuando cumplimos con unas determinadas condiciones. Por fijaros, tengo 147.293 millones. Transferencias a otras administraciones públicas. Este es el dinero que se pasan las comunidades entre sí. Esto es, esto es ¿cómo se llama esto? Esto es objeto de controversia, por decirlo de alguna forma. Es donde discuten muchas veces las comunidades autónomas entre sí de por qué si yo genero más dinero tengo que estar dando ayuda a otras comunidades que no lo generan. ¿Entendéis? Esto es muchas veces el por qué los partidos políticos, especialmente cuando hablamos a la hora de administración central y delegación de competencias en las comunidades autónomas, discuten entre ellos. Si yo genero 100, ¿por qué tengo que dar una parte de lo que he generado? ¿Por qué no me lo puedo quedar yo? Porque solo tengo que dar a regiones que supuestamente no se desarrollan o que supuestamente no lo generan, ¿no? Es uno de los grandes puntos de disputa. Aquí tenemos la deuda pública, es decir, es aquel dinero que de alguna forma hemos pedido para poder compensar ese déficit, ¿no? ese dinero que necesitamos. Este es el dinero que destinamos al desempleo. Aquí tenemos otras prestaciones económicas. Si me quito lo vais a ver mucho mejor. ¿Vale? Defensa. De alguna forma, todo lo que tenéis aquí es ese grafiquito que tenéis aquí. ¿Vale? Simplemente que en esa página pues lo tenéis actualizado, lo podéis consultar y lo podéis mirar siempre que queráis. Es interesante, sobre todo la parte de visión global. Que se hace con los impuestos, en qué se gastan y cómo se gastan. Vale. Voy a acabar con esto en esta clase, ¿vale? No os voy a aburrir mucho más. Mirad, vamos a ver lo que son los ingresos públicos. Vamos a ir justo hasta el criterio de cálculo de los impuestos y posteriormente a una clase solo y exclusivamente para explicar el IRPF. Y junto a esa haremos otra donde hagamos una actividad de aula, ¿vale? Y ya posteriormente vemos cómo funciona el IVA y creo que por esta semana
podemos ir descansando, ¿vale? Mira, los ingresos públicos. Esto es dónde va el dinero que se recauda. Esta sería la G del gasto público. Pero luego, por otro lado, para yo poder tener ese dinero, necesito recaudarlo. El sector público necesita recursos suficientes para poder financiar los gastos públicos. Estos recursos constituyen los ingresos públicos, que son las cotizaciones sociales, la CSS, los tributos, los impuestos indirectos y los impuestos directos y otras fuentes de ingresos, ¿vale? Pero fundamentalmente son estos. La CSS, ¿os acordáis cuando veíamos la renta personal disponible? Y en la renta personal disponible quitábamos una parte, la cotización a la seguridad social. Luego, por otro lado, teníamos los impuestos indirectos y los impuestos directos. El impuesto indirecto del IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto. Da igual lo que ganes y da igual quién sea. Es decir, vamos, tutiplén. Todo el mundo lo va a pagar. Todo el mundo que compra algo, todo el mundo que consuma, va a tener que pagar el IVA. En cambio, los impuestos directos son aquellos que van personalmente a alguien en concreto por una circunstancia en concreta o por algo muy en concreto que tú estás haciendo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo que pagar todos los años el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, y me lo calculan a mí. Me lo calculan en función de lo que gano, me calculan en función de si tengo familia, si no tengo familia, si hago la declaración conjunta, si no hago conjunta, es decir, es algo totalmente personal. Y lo que a mí me sale a pagar, seguramente les haga pagar a otras muchas personas que están en una situación muy parecida a la mía, pero lo que a mí me sale a pagar es mío, es personal, ¿de acuerdo? Y por tanto es un impuesto directo. Va directamente grabado a mí. Lleva mi DNI o lleva mi NIF y me lo cargan a mí, ¿vale? Bueno, las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales, que es esto que tenéis aquí, la CSS, esta que veíamos en su momento cuando vimos la renta personal disponible, son los pagos que se hacen a la seguridad social y por los que se adquiere un derecho a percibir determinadas prestaciones. Estas son las prestaciones de carácter contributivo. Si tú lo haces, tú lo puedes cobrar sin ningún problema. Si no lo haces, no lo puedes cobrar, ¿vale? En estas cotizaciones sociales, pues entrarían, esperamos un momento, que creo que lo tengo por aquí, en estas cotizaciones sociales, bueno, pues en estas cotizaciones sociales, fundamentalmente, lo que entraría es, ¿cómo se llama esto? Prestación por desempleo, jubilación, es decir, si yo trabajo, tengo derecho a cobrarlo. Si no trabajo, pues no tengo derecho a cobrarlo. Incluso la sanidad, ¿no? Es una cotización social. Como estoy trabajando y estoy pagando seguridad social, es decir, estoy pagando la parte que me corresponde a sanidad por impuestos, tengo mi tarjeta sanitaria y con eso estoy cubierto, ¿vale? Por ejemplo, mis hijos o mis hijas no están trabajando, pero claro, están cubiertos, tienen la cobertura que yo les brindo gracias a esa tarjeta sanitaria porque yo lo estoy trabajando y lo estoy cotizando y lo estoy pagando. Ya cuando sean mayores de edad y ya se empiecen a trabajar, pues se podrán dar de alta en la seguridad social, podrán empezar a pagar y ya pues, generarán ellas su propia cotización social. Y no estarán dependiendo de mí, ya cuando sean mayores de edad. Bueno, otra forma de generar ingresos públicos, pues son los tributos. Los tributos se clasifican en tres grandes apartados. Empezamos aquí con la A y seguimos en la siguiente diapositiva con la A, con la B y con la C. Vale. Que está continuado, ¿veis? Tributos se clasifican en tres. Dos, tributos, continuación del anterior. Por un lado tenemos los impuestos. Los impuestos son pagos que se exigen por ley y distinguimos impuestos directos, que gravan la obtención de la renta o la posesión de una riqueza, mientras que los indirectos graban la utilización de esa renta o de esa riqueza. Impuestos directos. Aquí os he puesto el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas, o el impuesto sobre el patrimonio, como por ejemplo la vivienda. Y aquí tenéis un link, por si queréis entrar a verlo. Ya sabéis que todas estas cosas no nos las inventamos. Y es bueno saber dónde tenemos que ir a buscarlas y dónde tenemos que ir a mirarlas. Cuando tengamos dudas de si algo, no sé, cómo se paga, cómo se hace, cómo funciona, lo que hacéis es que automáticamente vais al BOE y buscáis información sobre cualquier cosa. En este caso, la vivienda tiene un impuesto, y es este impuesto del patrimonio, ¿vale? Simplemente que sepáis que existe y que a lo mejor algún día, en algún momento determinado, pues toca pagarlo. Perdón. ¿Qué más impuestos tenemos? Los indirectos. Y os pongo el ejemplo del IVA. Graba un uso de esa renta, un uso de esa riqueza. Yo cada vez que compro algo, compro un ordenador, tengo que pagar IVA.
compro pañales para la niña, pues tengo que pagar IVA. Ya no, ya por suerte ya van solitas al baño, ¿no? Pero mientras que no iban solitas al baño, pues había que comprar los pañales. Además, un IVA del 21%. No se considera algo de primera necesidad, es casi como de lujo, ¿no? Es un capricho que se la gane. Es como decir, ya que me has tenido, atenta a las consecuencias. Bueno, además de los impuestos, ¿qué más tenemos? Tenemos tasas y tenemos contribuciones especiales. Las tasas son pagos por hacer uso de un servicio de la administración. La basura, el alcantarillado, la conducción. Incluso yo creo que el impuesto de bienes inmuebles lo podemos garantizar como lo podemos considerar como una tasa. Sí, yo creo que es una tasa. Es que no estoy seguro al 100% de si es una tasa o si realmente es un impuesto directo, ¿vale? Porque grava algo muy concreto y a una persona muy concreta. Pero bueno. Las contribuciones especiales es el pago por beneficiarse de una obra o servicio público. Hay algunas veces que, pues igual que una comunidad, como hace una derrama, cuando tengo que hacer una determinada obra o tengo que hacer una determinada intervención, como se genera un sobrecoste, lo que se hace es que durante ese año, pues hay que pagar una contribución especial y te llega una carta a casa notificándote que tienes que pagar esa contribución. Y otros ingresos, tenemos las transferencias corrientes, las loterías, es decir, la lotería del Estado es una fuente de ingresos para el Estado. De ahí que mucha gente se lleve las manos a la cabeza cuando digan, vamos a ver, si esto ya es una fuente de ingresos para el Estado, ¿por qué si me ha tocado el premio gordo tengo que pagar otra vez el impuesto correspondiente de lo que he ganado? Si ya lo estoy pagando en el billete de la lotería, si no me toca, se lo quedan ellos. Pues para que entendáis por qué a algunas personas pues no les parece bien o no les parece justo. Es decir, si del décimo de lotería te estoy pagando el dinero para que financies de alguna forma los bienes públicos que luego me vas a dar, si me toca el premio gordo, no vuelvas a quitar dinero. Yo qué sé, cóbrame menos en el décimo o dame menos premio, pero no me quites algo que considero que ya tienes tú más que pagar. Bueno, es una visión, ¿vale? Es un punto de vista. Cada uno tiene la suya y yo la respeto. Ingresos patrimoniales. Esto es lo que tiene que ver con empresas públicas, operaciones de capital, venta a una empresa pública o la obtención de fondos estructurales, ¿vale? Que algunas veces tenemos empresas públicas que no tienen por qué ser deficitarias, es decir, empresas públicas que generan dinero, ¿no? Que generan ingresos. Bueno, pues eso también es fuente de ingresos. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los reales sitios. Pues eso es una fuente de ingresos. Bueno, los impuestos, ¿por qué se pagan? Pues, yo creo que esto no hace falta ni mencionarlo, que se entiende, me refiero. Para financiar los bienes y servicios que ofrece el sector público. Esta es la parte más importante, bueno, la parte más importante, o quizá la parte que algunas veces se nos escapa, ¿no? Redistribuir la renta y la riqueza. Ahora vamos a ver el ejemplo del IRPF y lo que hacemos, o lo que tenemos que terminar de entender, es que no solamente nos están ofreciendo un bien público, sino que muchas veces lo que estamos haciendo con el IRPF es quitar el dinero a los que más ganan y dárselo a los que menos ganan y además lo necesitan. ¿Vale? De ahí que sea tan importante el que cumplamos determinadas circunstancias para poder acceder a esos dineros, para poder acceder a esas ayudas. Es decir, no de dárselo a cualquiera. Por ejemplo, una persona puede recibir una ayuda por familia numerosa si tiene más de 3 hijos. Bueno, ya con 3 cuenta. Si tiene 3 hijos o más. Por tanto, recibo esa ayuda por familia numerosa. Una persona puede acceder a una ayuda por una prestación por desempleo o un subsidio por desempleo, dadas sus condiciones en el trabajo. Es decir, quiero trabajar, no puedo trabajo, estoy a punto al paro, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no voy a poder recibirlo. ¿Vale? Por tanto, esto de redistribuir la renta y la riqueza es cumpliendo una serie de condiciones, una serie de circunstancias. Y por último, restringir o desviar determinados gastos o consumos que se estiman perjudiciales para la salud de las personas o para la sociedad, tal y como los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol o los impuestos económicos. Esto ya lo vimos. Cuando el Estado intervenía en la economía, cuando estuvimos viendo las externalidades positivas y las externalidades negativas, una forma de corregir esas externalidades negativas era a través de los impuestos. No quiero que la gente consuma alcohol, no quiero que la gente consuma tabaco, pues le cobro unos impuestos que lo flipan, por decirlo de alguna manera. Son impuestos cada vez más altos y cada vez tienen pensado pues, seguir subiéndolo. O, por ejemplo, los impuestos ecológicos. Es decir, toda aquella empresa que contamine, pues tienes que pagar un impuesto. Me imagino que llegará un momento en el cual las empresas dejarán de plantearse pagar esos impuestos ecológicos y empezar a tomar las medidas necesarias para dejar de contaminar. Supongo que llegará el momento, ¿no? O por lo menos el día de mañana, si desde ya estamos concienciados, pues a lo mejor empezamos a estudiar otras vías o otras soluciones.
Pues ahí lo tenéis. Los 3 motivos por los que se pagan impuestos son para ofrecer bienes públicos, para conseguir esa equidad sin restar eficiencia, redistribuyendo la renta y la riqueza, y para evitar de alguna forma externalidades negativas, como puede ser el tabaco, el alcohol o lo que estamos viendo de la contaminación. Bueno, os pongo ahí, piensa, todo el mundo quiere tener más y mejores servicios públicos, pero a nadie le gusta pagar más impuestos. Sería deseable que hubiera un acceso totalmente gratuito a la justicia. Tiene un coste. Si queremos que realmente sea gratuito, pues habría que pagar más impuestos. Menos listas de espera en los hospitales. Aunque ya eso de alguna forma se ha ido consiguiendo, sí que es cierto que solamente tenemos 2 vías para conseguir reducir las listas de espera en los hospitales. O bien incrementamos los impuestos para contratar mayor personal sanitario y para hacer más centros hospitalarios y más centros de salud, o si no, no queda más remedio que privatizar determinadas áreas de la sanidad española. De esa forma reducimos las listas de espera. Al privatizar, ¿qué hacemos? Que le damos una parte a la empresa privada, una parte que seguramente sea rentable. Como ya la gente no lo recibe a través de los impuestos, sino que significa un sobrecoste, porque cuando se privatiza algo no nos reduce los impuestos, sino que significa un sobrecoste, pues ya la gente se lo piensa. Ya la gente dice, no, yo sigo con mi sanidad pública. Con lo cual habrá personas que dejen de asistir a la sanidad pública y se vayan a la sanidad privada. ¿Veis? Se genera de alguna forma una externalidad positiva. Todas aquellas personas que deciden abandonar el sistema público porque tienen dinero y se quieren ir a uno privado porque no hay listas de espera, por un lado ellos están consiguiendo, pagando de su bolsillo, que otras personas que no puedan pagarlo tengan menos lista de espera en la sanidad pública. Bueno, o centros educativos mejor dotados de nuevas tecnologías, así como capacidades para adaptar esas tecnologías a la educación. Ojalá nos dieran ese ordenador, nos dieran esa tablet o nos dieran más herramientas, ¿vale? Para poder estar en contacto con vosotros y para poder facilitar el estudio todavía más. O por lo menos conseguir que de alguna forma, gracias a las nuevas tecnologías, pues el estudio sea más motivador o que tengáis más ganas de, gracias a esas nuevas tecnologías y ver que es más fácil acceder a la educación, que os sentáis de alguna forma más motivados o más identificados con lo que estáis estudiando o con las materias que estáis viendo. Bueno, vamos a ir acabando. No quiero aburriros más porque ya llevo un rato largo. Los ingresos públicos. ¿Quién paga y cómo se pagan los impuestos? Los impuestos son pagos que los ciudadanos están obligados a hacer por ley. Lo tenéis en el artículo 31 de la Constitución española. Para que el Estado y el resto de las administraciones públicas dispongan de los recursos suficientes con los que financiar los gastos públicos. Como podéis apreciar, soy un rollero. Es decir, estoy repitiendo la misma idea una y otra vez, de forma constante, ¿vale? Fijaros, ¿por qué se pagan los impuestos? ¿Quién paga los impuestos? Es algo que sabemos, simplemente lo estamos estructurando, lo estamos encasillando, lo estamos poniendo en orden, lo estamos poniendo de alguna forma como en estanterías, ¿vale? El pago de los impuestos, a la hora de pagar los impuestos, es decir, ¿quién paga? Pagamos todos. Esto es lo de Hacienda, somos todos y todos tenemos que pagar impuestos. A la hora de pagar estos impuestos, la agencia tributaria, nuestra Hacienda Pública, lo que hace es que se basa en 3 principios. 3 principios que también están en la Constitución española, ¿vale? Por un lado tenemos el principio de justicia. Todos los ciudadanos tienen las mismas obligaciones, entre ellas contribuir a los gastos comunes pagando tributos. Es decir, de esta forma, ¿qué conseguimos con el principio de justicia? Eliminamos al free rider, eliminamos al gorrón, eliminamos a todo aquel que intenta de alguna forma evitar el pago de impuestos y beneficiarse de bienes públicos, ¿vale? Por tanto, en el principio de justicia, que es el que hay detrás de que todos están obligados a pagar impuestos, lo que hay es que hay determinados servicios que vamos a dar a todos los ciudadanos. Es decir, un servicio de sanidad, un servicio de educación, especialmente a vosotros, especialmente todas aquellas edades que están comprendidas entre los 4 y los 16 años, es decir, donde estáis obligados a estar escolarizados, 6 y 16 años, donde estáis obligados a estar escolarizados, incluso ahora creo que se empieza antes, no sé si se empieza con 4, incluso quieren plantearse también que sean infantil y primaria, es decir, en el primer ciclo, es decir, que siempre estéis escolarizados, pues para que todo el mundo se pueda beneficiar de ese bien público, debe de haber detrás un principio de justicia, de forma que todos paguemos nuestros impuestos y esos bienes públicos que recibís a cambio, pues los hayamos pagado de forma equitativa, ¿no? Los hayamos pagado de forma proporcional, función a lo que ganemos, pero que todos paguemos, que todos contribuyamos. Bien. Principio de capacidad económica. Los ciudadanos pagarán en función de su capacidad económica, que se puede manifestar a través de sus ingresos, que es la renta que se recibe, el IRPF, el sueldo,
es el pago del factor trabajo, su riqueza, el patrimonio, es decir, el impuesto sobre el patrimonio, cuando os he puesto el ejemplo de la vivienda, y los gastos, que es el consumo a través del IVA, ¿vale? Es decir, cada uno paga en función de su capacidad económica, en función de lo que tiene, en función de lo que gana y en función de lo que gasta. Y por otro lado tenemos el principio de progresividad. Capacidad económica es capacidad para tener ese dinero en el bolsillo. Y luego el principio de progresividad no solamente es tener dinero en el bolsillo, sino que quien tenga más dinero en el bolsillo debería de pagar más impuestos. Y con menos a los que tienen menos. De alguna forma para cumplir con la función redistributiva. Le quito a los que más tienen, quito no lo entendáis con un sentido peyorativo, simplemente retiro ese dinero a los que más tienen y se lo intento dar, intento compensar ese dinero a los que no lo tienen. De forma que pongo en marcha ese principio también de equidad y de redistribución. Es decir, intento cumplir con ese objetivo que vimos también en el tema 8, uno de los objetivos macroeconómicos, de contribuir a la eficiencia y a la distribución de la riqueza. ¿Vale? Mira, creo que lo voy a dejar aquí, en los criterios de cálculo de los impuestos. Sí, lo voy a dejar aquí, ya son 40 minutos, ya es suficiente charla. Es casi lo que consigo algunos días en clase cuando estáis en silencio. Cosa rara y loca. Eh, y el próximo día empiezo aquí, arranco aquí, ¿vale? Empiezo explicando lo que son los impuestos regresivos, proporcionales, progresivos. Uy, el próximo día. En la siguiente clase, que a lo mejor va a grabar en 5 minutos. Ya la veréis vosotros cuando queráis. Vemos los impuestos regresivos, proporcionales, progresivos. Y luego posteriormente os explico cómo funciona esto del tramo de IRPF, ¿vale? Lo dejo aquí. Y nada, que tengáis, como no sé cuándo me veis, tampoco me importa, pues que tengáis un buen día, una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, un cuento. Que hasta luego chicos y nos vemos en la siguiente clase.